¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Redes para la Banda. En esta ocasión nos toca hablar del tema de conectando redes LAN. Prácticamente la capa física del modelo OSI que necesitamos para poder implementar una red del tipo de área local, las variaciones o las versiones que podemos encontrar, ¿no? para conectarnos en este tipo de entornos y las condiciones que deben de existir para que esto nos funcione adecuadamente. ¿Va? Bueno, de entrada tendríamos que platicar de los tres tipos de conexiones más común que existen en una red LAN, que vendrían siendo el cable de cobre, el cable de fibra óptica y evidentemente la red Wi-Fi, ¿no? La parte inalámbrica. En la parte de cables de cobre podemos encontrar tres tipos, ¿no? Los más comunes, el tipo UTP, que es el que podemos encontrar, no sé, probablemente en el 95% de las implementaciones. Por ahí existen otras variaciones que son el STP y el FTP. Para el caso son los mismos. Uno es blindado, el otro es forrado. Pero al final del día lo único que consiste es que ese cable UTP de red tradicional que conocemos, este trae un enmallado, ¿sí? En los 8 hilos, alrededor de esos 8 hilos, lo cual pues mitiga la interferencia electromagnética a la que puede ser sometido ese cable cuando pase por algún motor, por algún transformador o algún tipo de dispositivo que le pueda interferir de manera electromagnética, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo para ambientes y entornos industriales, pues es un poquito más común, ¿no? Este tipo de implementaciones. Por ahí tenemos los cables de fibra óptica y sus dos versiones más comunes, ¿no? Bueno, y las únicas ahí. El tipo multimodo y el tipo single modo o monomodo. Ahí pues prácticamente lo que nos hace diferencia para escoger uno u otro, pues es la velocidad o la distancia a la que nosotros queremos nuestras implementaciones. ¿Sí? Si yo requiero determinada velocidad a determinada distancia, pues bueno, pues de entrada tendría que ver si multimodo me cumple y si no me cumple, pues tendría yo que irme por la parte de monomodo. Eh, por infraestructura da lo mismo, ya casi el precio entre una y otra no es mucha la diferencia, sí lo sigue siendo en la parte de los componentes ópticos. Un módulo Gigabit Ethernet para fibra multimodo, pues es prácticamente la mitad de lo que nos puede costar un monomodo. Entonces, pues sí, es bastante interesante tener bien claro este asunto, pues a la hora de que vamos a diseñar sobre todo o hacer una sugerencia sobre el tipo de conexión que estaríamos buscando. Y para la parte de Wi-Fi o la parte de wireless, al día de hoy estamos usando dos frecuencias de uso libre, ¿no? 2.4 y 5 GHz. Y de ahí los diferentes estándares que han existido y evidentemente pues los más recientes, hasta Wi-Fi 6, que sería el 802.11ax. Por allí en el camino ya vienen otros tipos, ¿sí? Algunos pensados en 60 GHz, otros por ahí, la versión 6E mejorada, usando una frecuencia de 6 GHz. Entonces se vienen todavía muchísimas más cosas ahí sobre la parte wireless. Las predicciones son que pues, prácticamente nos movamos en unos 5 años eh, muy fuerte sobre esta infraestructura, sobre este tipo de infraestructura. Y bueno, y en la parte wireless podemos encontrar dos escenarios, los escenarios autónomos o los escenarios controlados. El autónomo es cuando yo tengo un access point y al cual administro de manera local, yo entro al equipo y le hago y le deshago, ¿no? Lo configuro y lo vuelvo a configurar si quiero, ¿no? O sea, estoy haciendo todo directamente en la caja. Y si tengo uno que es modo controlado, pues es a través de una controladora, Wireless LAN Controller, administro 15, 20, 30, 40, cientos de access point y bueno, yo lo que hago es que únicamente hago las implementaciones, las políticas en el LAN controller y hago un despliegue masivo de esa información. Evidentemente, pues es para redes mucho más grandes. Y bueno, hablando ya de las categorías de cable de cobre que podemos encontrarnos, pues bueno, hay que mencionar que bueno, lo más común que nosotros escuchamos, pues anda en el orden de estas categorías, de 5 a 7 y bueno, por ahí también ya está el 8 ahí en la calle. Pero han habido otras categorías que de repente, pues sí, como que se han omitido o han quedado en el olvido. Por ejemplo, hace muchos años nosotros empezamos trabajando con categoría 3, pero sí hubo previamente unas categorías, digo, de ahí esta terminología que aún existe al día de hoy. La categoría 1 usada por las
viejas implementaciones telefónicas, ¿no? Ese parcito de hilos que nos entregaban los proveedores de servicios de telefonía. Por ahí hubo una categoría 2, la cual era implementada, o era el tipo de cable usado para Token Ring. Token Ring, en la primera versión, sus anillos trabajaban a 4 megabits por segundo. Entonces, esta categoría 2, pues evidentemente le podía dar ese desempeño, ese performance que requería el cable. Por ahí después sale la categoría 3. Esa categoría 3 estaba ya pensada para transmisiones a 10 megabits por segundo, que es donde empezamos realmente nosotros en la parte de Ethernet. Evidentemente, pues de ahí para atrás, pues bueno, podía soportar implementaciones de Token Ring normalitas. En el Inter, porque pareciera que nunca existió esta categoría, la 4, esa implementación es cuando se sacó la versión mejorada de Token Ring, y la cual trabajaba hasta 16 megabits por segundo. Evidentemente el cable categoría 3 no me servía, por lo que tuvieron que sacar el fabricante que trabajaba con Token Ring, tuvo que sacar su propio cable. El único detalle por ahí es que, bueno, categoría 5 sale casi inmediatamente junto con Fast Ethernet, ¿sí? Haciendo implementaciones a 100 megabits por segundo, por lo que pareciera que el 4 quedó en el olvido y todas las implementaciones se fueron sobre un mejor cable, que fueron a 100 megabits por segundo con implementaciones de Fast Ethernet. Y bueno, y ya de ahí, pues eso es lo que prácticamente ya hasta el día de hoy manejamos y podemos encontrar con cualquier proveedor. Cables categoría 5E, soportando velocidades de hasta 1 gigabit de Ethernet, 6, 7, ¿sí? 8 evidentemente soportando 1 gigabit de Ethernet, y ya haciendo énfasis en poder hacer transmisiones a 10 gigabits por segundo. En categoría 6 y 6A, 10 giga a 55 metros, una distancia muy pequeña, pero un cable categoría 7 ya puedo soportar los 100 metros. Los 100 metros estos tradicionales que manejamos para Ethernet, para Fast Ethernet, para Gigabit Ethernet, y hoy al día de hoy con 10 Gigabit Ethernet, ¿no? O sea, que es nuestra limitación, 100 metros, ¿va? Cuando hablamos de fibra óptica, les decía, es prácticamente en función de la distancia lo que nosotros vamos a tomar como decisión, ¿no? Sí sigue siendo la velocidad de un tema, claro, pero más importante que eso es la distancia a la que yo quiera transmitir. ¿Cuándo empezamos a hablar de fibra óptica? Por dos condiciones. Una, la distancia. Pues sabes que, mira, el cable de cobre no me da para unir este edificio A con el edificio B. ¿Sabes qué? Porque hay 300 metros. Pensar en un cable de cobre, imposible. Entonces, por esa distancia. Pero puede ser también otro tipo de argumentos. A lo mejor puede ser algo que esté dentro del rango de los 100 metros, pero sabes que hay mucha interferencia electromagnética, mucho motor, mucho, no sé, cualquier dispositivo que puedan imaginarse. Entonces a lo mejor, aunque la distancia sean 50, 60 metros, me voy interconectando dos equipos por ahí, atravesar algún patio, lo que fuera, y lo hago por fibra óptica. ¿Por qué? Para evitar la interferencia electromagnética. Si vemos aquí en la tabla, pues bueno, pues tenemos implementaciones desde Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, y al día de hoy las 10 Gigabit Ethernet, ¿no? Y con cada una de ellas, pues las distancias máximas que me pudieran soportar por ahí. En versiones de Wi-Fi, pues de todo el mundo es conocido, pues bueno, nuestra primera versión estuvo aquí con 802.11b, que fue la primera que salió a la calle, ¿sí? Esta demoró unos 2-3 años en salir, porque evidentemente las antenas, los componentes y todo lo que estaba en 5 GHz, que es la frecuencia en la que trabaja, todavía era costoso. Entonces no era bueno sacarlo al mercado en ese momento. Cuando pues evidentemente las cosas se vuelven más baratas, más económicas, pues bueno, sale después al mercado, unos 3 años más o menos de diferencia, y ya podíamos hacer implementaciones en un canal más limpiecito. Al día de hoy el canal de 2.4 GHz está súper congestionado. Digo, si prendamos nuestro celular vamos a encontrar cualquier cantidad, ¿no? En nuestras casas o en el sitio donde estemos, de señales inalámbricas que podamos ahí tener. Por ahí posteriormente salió la versión G, y esa tomaba lo mejor de ambos mundos. Como sabemos, en Wi-Fi, y vamos a ver los detalles en un apartado aparte,
diferente. Eh, Ve lo que tiene. Trabajando en 2.4 GHz tenemos una condición. A menor frecuencia, mayor distancia. ¿Sí? Yo puedo tener una mayor área de cobertura, pero mi ancho de banda es disminuido. Si uso 5 GHz, mi cobertura se hace más chica, pero mi ancho de banda se hace más grande. Entonces G tenía lo mejor de ambos mundos, ¿no? Trabajaba en 2.4 GHz, pero me ofrecía la velocidad que yo tenía en la banda de 5 GHz. Y todo haciendo temas ahí de modulaciones. Por eso le digo que lo veremos más adelante para ver todo un poquito más a detalle. Ya lo más común es, y es lo que podemos encontrar prácticamente en la calle, ya cualquier access point que podemos encontrar en cualquier tienda departamental o esos del tipo de oficina, son basados en esto, en N, en AC y en AX. Y ambos usando escenarios dual band, ¿sí? Tanto 2.4 como 5 GHz. Y las versiones que podemos, y bueno, y las velocidades que podemos soportar al día de hoy pues, son muchísimo más tremendas. 802.11ax, va a cambiar la manera en lo que nosotros teníamos conceptualizados Wi-Fi. Antes teníamos un medio compartido, ¿sí? Y este escenario, cambia ese escenario y prácticamente vamos a tener un ambiente switchado en el aire, ¿va? Y bueno, no solo es lo que traemos, es lo que viene y traemos preestándares como 811AD, allí van a estar en la banda de 60 MHz, 60 GHz, perdón, y 60 GHz y van a poder, ¿sí? Vamos a poder alcanzar muchísimo más ancho de banda, ¿sí? Eso sí, a distancias muy cortas, evidentemente, ¿no? Esa es la condición que estábamos platicando previamente. Y por ahí, anda, les comentaba la versión mejorada de Wi-Fi 6, ¿sí? La versión Wi-Fi 6 está aquí y la versión 6E, que es la que viene en camino, sobre 6, la banda de 6 GHz, pues bueno, pues va a traer muchísimas mayores bondades, ¿no? Evidentemente el tema de ancho de banda y evidentemente de un espectro, un canal más limpio, ¿sí? Al no tener mucha demanda sobre ese canal al día de hoy. Ahora bien, ¿qué tipo de cable necesito conectar? Sobre todo en el tema del cable UTP existen variaciones. En la fibra óptica no hay mucho, no existe el concepto de cable derecho cruzado o este tipo de implementaciones. ¿Por qué? Porque las fibras trabajan por pares, excepto las GPON y otras cosas que podemos encontrar en los carriers. Pero en ambientes tradicionales nosotros encontramos dos hilos, ¿no? Usamos dos hilos de fibra, uno para transmitir y uno para recibir, ¿sí? Entonces no hay pierde, o sea, no necesitamos más nada. Digo, a lo mejor quedan intercambiados los hilos y los únicos que tenemos que hacer es cambiar de posición el conector, ¿no? Algunos son desarmables. O bueno, nos vamos al gabinete de fibra, ¿no? Y hacemos el intercambio, ¿no? Pero en cable de cobre necesitamos saber qué vamos a interconectar para saber qué tipo de cable vamos a usar. El cable derecho pues es el cablecito común que nosotros conocemos para conectarnos de nuestro equipo switch o muy probablemente de nuestro modem o lo que tengamos, a lo mejor en casa puede ser, y bueno, y lo hacemos a través de un tipo de cable derecho, ¿sí? Prácticamente, y en resumen les pongo que puede usarse para interconectar equipos activos diferentes, ¿sí? Entonces, cualquier cosa puedo conectarlo, pero voy de switch a una PC, por ejemplo, un switch a un router, ¿va? El cable cruzado, pues es interconecta equipos activos, ¿sí? Prácticamente voy de switch a switch, router a router o PC a PC, ¿sí? No son tan activos, por ejemplo, una PC es más de equipos finales, pero bueno, vamos a ver por qué necesitamos hacer ese crossover, ese cruzado, ¿no? Para poderlos conectar. Y bueno, aquí en negritas pongo, pues algo que nosotros conocemos en el entorno de Cisco como el cable rollover, que es nuestro cable de consola para conectarnos y poder administrar los equipos cuando nos llegan de fábrica, ¿no? O sea, lo sacamos de caja y necesitamos este cablecito ahí para conectarnos. Ya el día de hoy ya los equipos empiezan a entrar en desuso con el tema del puerto RJ45 y este mencionado cable rollover conectado ahí, porque estamos migrando o están migrando los fabricantes a hacerlo por el puerto USB. Entonces, pues bueno, a lo mejor en algún momento pues ya no tiene tanta importancia mencionar el cable rollover, pero al día de hoy
todavía sí, ¿va? Ahora bien, exactamente qué sucede en un cable derecho. Bueno, los 8 pines, como bien sabemos, en un cable RJ45 están numerados, ¿va? Estos 8 pines, ¿va? Así como va. Y entonces en esos pines, pues nosotros vamos haciendo las conexiones de acuerdo al estándar que nosotros estemos usando. 568A o 568B, estándares de cableado. Lo común en México, por la norma oficial mexicana, es que usemos la 568B. En otros lugares pueden usar el A, seguramente. Y bueno, el cable derecho no consiste más que ir, el pin 1 tiene que llegar al pin 1 del otro lado, y el 2 al 2, el 3 al 3. Digo, poner un cable derecho, tal cual, ¿va? No necesitamos hacer más nada. Y ese cable derecho, les decía, lo voy a usar típicamente cuando yo salga de un switch o de un hub, como está aquí, hacia cualquier otro tipo de equipo, ¿va? Estos switches tienen algo que se llama puerto MDX, que están intercambiados, ¿va? Aquí, por ejemplo, yo tengo transmisiones, ¿va? Y seguramente lo traigo en este tipo de equipos. Pero cuando llegan del otro lado, cuando llegan hacia los puertos del switch, en lugar de llegar a un puerto de transmisión, llegan a un puerto de recepción. Por eso se dice que los puertos de aquí están cruzados, ¿sí? No son los mismos, ¿sí? El pin 1 de un lado es transmisión y del otro lado es recepción, por lo que poner un cable derecho me hace match. Voy de transmisión y voy hacia recepción, ¿va? Y aquí lo tenemos representado en esta imagen. Yo salgo de un hilo con un cable derecho por el puerto 1 y voy al puerto 1 del otro equipo, pero voy amarrando una transmisión con una recepción. Siempre, siempre, siempre. Acuérdense que estas cosas lo que hacen es detectar portadoras. Del lado del receptor, cuando recibe una portadora, sabe que el enlace está arriba y viceversa, ¿no? Cuando este cuate de este lado transmite y este lado recibe una portadora, ok, perfecto, los dos lados aceptan que el enlace está arriba. Cuando no existe la posibilidad de tener un cable derecho, es cuando nosotros vamos a interconectar equipos activos, switch a switch, switch a hub o hub a hub. Ya el hub lo ponemos a manera de representación, ya no existen, ¿eh? Entonces prácticamente es de switch a switch. ¿Dónde más usamos cable cruzado? Pues cuando voy a conectar equipos pues de características similares, como router a router y PC a PC. La única excepción que estamos aquí rompiendo la regla, pues es con ¿no? De un router a una PC, pero es porque ellos tienen puertos MDI, ambos, ¿sí? Tienen transmisión y transmisión en el hilo 1. Entonces, necesitamos, si lo ponemos con un cable derecho, transmisión con transmisión, pues esa cosa va a estar chocando, ¿sí? Van a estar mandando portadores y van a estar checando ahí. Pero del lado de recepción, en el siguiente hilo, no van a recibir absolutamente nada. Jamás recibe nadie, ni uno ni el otro. Entonces, pues el enlace nunca va a levantar. Y eso es en lo que consiste. Ir de una transmisión, si ven aquí, ir hacia otro pin donde yo voy a tener la transmisión. Entonces, en puertos que tienen la misma configuración, MDIX de un lado, MDIX de otro lado, cable cruzado. MDI o MDI, necesito cable cruzado. Prácticamente, por nomenclatura podemos ver que esta cosa nos va a llevar a implementar de un lado una configuración que conocemos como 568A, esta que está aquí, la A, o esta que está de este otro lado, que nosotros le conocemos como B, 568B, que es la que usamos en México. Ahora bien, esto por ejemplo, si ven, nada más estamos intercambiando los pines 1, 2, 3 y 6. ¿Qué pasa con versiones como de Gigabit Ethernet, donde ya estamos usando los 8 hilos? ¿Va? Pues el cable derecho sigue siendo de 1 a 1, ¿sí? Para. Mi contraparte, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3 y así me voy. Pero para hacer un cable cruzado con Gigabit Ethernet y todas las implementaciones o requerimientos que necesitamos al día de hoy, pues bueno, sigo manteniendo ese escenario. Voy del 1 al 3, del 2 y del 2 al 6, ¿sí? ¿Sí? Hago ese intercambio.
que tenemos aquí de este lado, ¿sí? Para poder ir de una transmisión hacia una recepción, ¿sí? Del 3 al 1 aquí y del 2 al 6. Pero vean, esto es lo que traíamos anteriormente. Con Gigabit Ethernet también hay que invertir del 4 al 7 y del 5 al 8, del 7 al 4 y del 8 al 5. O sea, todos los pares van con esa implementación que llamamos crossover o cruzado. Y esto es porque evidentemente pues yo necesito amarrar estos ejercicios o estos grupos de circuitos que están ahí inmersos dentro de Gigabit de Ethernet, que cada uno de ellos me entrega 125 megabits por segundo para poder entregar el Gigabit de Ethernet, ¿no? Entonces yo tengo transmisiones y recepciones ahí metidas también. El cable de rollover, señores, les decía, si voy a conectar a un access point, a un switch, a un router, a un NAS, a un firewall, a cualquier cosa de esas, pues antes, ¿qué pasaba? Pues bueno, nosotros teníamos en los routers un puerto de consola, ya está identificado, está en un puerto RJ45, pero antes, por ejemplo, las computadoras era común que trajeran un puerto en serie. Hace ya muchos años que ya no se trae, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo al día de hoy, pues ya en las nuevas computadoras, usando el puerto USB y comprando adaptadores y poder usar mi cable de consola. Les mencionaba que al día de hoy ya se están haciendo migraciones para usar directamente del puerto USB de tu computadora a un puerto USB, ¿sí? De los equipos finales. Entonces ya vamos a ir con USB y pues ya es mucho más fácil. Les decía, esto nos conectamos por consola y pues, con el uso de cualquiera de estas aplicaciones, TeraTerm, Proform, PuTTY, Hyperterminal, si es que todavía lo tienen por ahí, cualquier aplicación para emulación de terminal, pues bueno, nos sirve para conectarnos a las consolas de los equipos y configurarlas. Y bueno, entonces ya un pequeño resumen. ¿Qué tipo de cable es el que voy a usar? Este diagrama está representado, ¿sabes qué? Equipos de funcionalidades similares se deberán conectar por medio de un cable cruzado. Oye, ¿sabes qué? Pues si voy de PC a PC, si esto fuera una PC también, pues bueno, pues este cuate pues tiene que ir con un cable cruzado aquí, ¿va? O si este fuera por acá también un router, pues bueno, pues también tiene que ser un cable cruzado. Esta es la excepción que rompe la regla. Pero por ejemplo, de un switch a un hub que son parecidos, que es su misma chamba, pues igual van por cable cruzado. Pero esto igual lo podemos intercambiar por un hub acá arriba, digo, que no creo que encontremos, o un switch aquí abajo, ¿sí? Prácticamente lo que traemos es equipos de funcionalidades similares van por un cable cruzado. Cualquier otra implementación va por un cable derecho. Switch a router, switch a PC, PC a hub, hub a router, y pues bueno, es como podemos darnos una pequeña idea, cómo podemos conectar ahí los cables. Pues bueno, no tengo más nada por el momento, espero que la información sea útil para ustedes y nos estaremos viendo en la siguiente entrega donde ya empezaremos a ver estándares y condiciones ya de protocolos que vamos a necesitar en las redes Ethernet para empezar a hacer nuestras pequeñas implementaciones. Cuídense mucho, estén bien.